Muy buenas a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en uno de esos grandes misterios de Salesforce que nos trae de cabeza a todos alguna vez. ¿Por qué un test falla si cuando lo probamos a mano el código va perfecto? Bueno, pues vamos a desvelar el secreto para escribir test que sean de verdad robustos y fiables, de esos que no fallan porque de repente parece que los datos han desaparecido. Vale, la hoja de ruta para hoy es sencillita pero potente. Primero, vamos a ver cuál es el dilema de base. Después, explicaremos qué es eso del aislamiento de datos, que es la clave de todo. Veremos cómo crear los datos de prueba de la forma correcta, repasaremos las buenas y las malas prácticas, y para terminar, un pequeño reto para ponerlo todo en práctica. Así que, ¡al lío! Y arrancamos con un escenario que, vamos, seguro que a más de uno les suena, y mucho. Lo podríamos llamar el caso de los datos desaparecidos. Ese momento en el que parece que todo se desvanece justo cuando ejecutas un test. Aquí está la pregunta del millón, ¿verdad? Preparas tu código, lo pruebas en la sandbox, creas una cuenta, un contacto, y todo va como la seda. Pero luego lanzas el test y ¡zas! Error. El sistema te dice que no encuentra ese registro que jurarías que está ahí. Y te preguntas, ¿pero qué está pasando aquí? Pues mirad, la clave de todo este lío está aquí, en entender esta diferencia fundamental. A la izquierda tenemos nuestro sandbox, que es un entorno vivo, lleno de datos, con todo lo que hemos ido creando. Pero a la derecha, el contexto donde se ejecuta un test es, por diseño, como una caja vacía, un lienzo en blanco, totalmente estéril. Y claro, esto nos lleva directos a la segunda parte. Al momento, ¡ajá! Ahora vamos a entender por qué existe esta caja vacía y por qué, en realidad, es una de las mejores cosas que nos podía pasar. Y aquí lo tenemos la definición del libro, aislamiento de datos de prueba. Pensadlo así, es como si cada test se ejecutara en su propio laboratorio, completamente esterilizado. Salesforce crea una burbuja para él y así se asegura de que nada de lo que hay fuera pueda contaminar el experimento. Esto es, de verdad, fundamental. Claro, y ahora viene la trampa, la solución rápida y tentadora que seguro que habéis visto por ahí, añadir see all data equals true. Es muy goloso porque parece que lo arregla todo al instante. Pero mirad, esto es un antipatrón de manual, una mala práctica con todas las letras. Es como si abrieras de par en par las ventanas del laboratorio y dejaras que entrase todo el polvo de la calle. Se carga por completo el propósito de los test. Así que, y esto es súper importante que quede claro, el aislamiento no es un fastidio, es una ventaja brutal. Hace que los tests sean predecibles, o sea que siempre se comporten igual. Fiables, porque es imposible que modifiquen datos de producción por accidente. Independientes, porque no dependen de que exista un registro concreto, y eso facilita un montón los despliegues. Y sobre todo nos da una precisión quirúrgica para probar justo lo que queremos, sin ruido ni interferencias. Vale, perfecto. Si no podemos tocar los datos que ya están ahí, entonces, ¿cómo se supone que debemos hacerlo? Pues de eso va esta tercera parte, el enfoque profesional, la manera correcta de gestionar los datos en los tests. Mirad, cualquier test que se precie sigue siempre esta misma estructura, estas 4 fases. Primero, la preparación. Aquí creamos de cero todos los datos que nuestro test va a necesitar. Segundo, la ejecución. Llamamos a la parte del código que queremos probar. Tercero, y súper importante, la verificación. Aquí es donde comprobamos si el resultado es el que esperábamos. Y la cuarta fase, la limpieza. Por suerte se encarga Salesforce de hacerla por nosotros. Venga, vamos a verlo con un ejemplo que se entiende todo mucho mejor. Empezamos por el primer paso, la preparación. Fijaos, en vez de ir a buscar una cuenta que ya exista, nos creamos una desde cero, limpita, solo para este test. Hacemos el insert y ya la tenemos lista para usar dentro de nuestra burbuja. Luego pasamos a la ejecución. Una muy buena práctica es envolver el código que queremos probar entre test.startTest y test.stopTest. ¿Por qué? Porque esto nos da, por así decirlo, un contador a cero para los límites de Salesforce. Así nos aseguramos de que estamos probando el rendimiento de nuestro código de forma totalmente aislada. Y llegamos al paso 3, que para mí es el más importante de todos, la verificación. Es que, a ver, un test sin una aserción, pues no es un test, es solo ejecutar código. Con system.assert_equals comparamos lo que esperábamos obtener con lo que realmente hemos obtenido. Si son iguales, el test pasa. Si no, falla. Y así es como sabemos, de forma objetiva, que nuestro código hace lo que tiene que hacer. Bueno, ya tenemos la estructura base. Ahora vamos a pulir la técnica. En esta sección vamos a ver un resumen muy claro de lo que sí y lo que no hay que hacer. Las buenas prácticas frente a los errores más típicos. Fijaos bien en esta tabla, porque esto es oro puro. Es el resumen perfecto. Siempre, siempre crear los datos dentro del propio test. Para datos complejos, usar clases de utilidad. Y por supuesto verificar los resultados con aserciones. Ah, y un punto clave, hay que masificar los test. Probar siempre con listas de registros, no solo con uno. Esto es vital para que el código sea escalable y no se estrelle contra los límites de la plataforma. Y la otra columna, lo que está prohibido. Usar see all data true o depender de datos que ya existían. ¡Genial! Ya hemos visto toda la teoría.
Ahora toca lo divertido, ¿no? Ponerlo en práctica para que se fije bien el conocimiento. Aquí va el reto. Imaginad que tenemos un trigger que, cuando una oportunidad se marca como ganada, automáticamente tiene que poner un texto en el campo de descripción. El objetivo es muy simple, escribir la clase de test que compruebe que esto funciona correctamente. Venga, ¿listos? Vamos a ver la solución paso a paso, juntos, para que no quede ninguna duda. La lógica, como vais a ver, es exactamente el patrón que acabamos de aprender. No tiene ningún misterio. Primero, preparamos el terreno, creamos una cuenta y una oportunidad. Después, ejecutamos la acción que dispara el trigger, que es cambiar la etapa a cerrada ganada. Y por último, verificamos el resultado. ¿Se ha actualizado el campo de descripción como queríamos? Y aquí la tenéis, la parte clave del código, la joya de la corona, la verificación. Después de actualizar la oportunidad, la volvemos a consultar para traer el valor final del campo description. Y entonces con system.equals afirmamos que ese campo tiene que ser exactamente igual a oportunidad ganada. Si esta línea pasa, tenemos la certeza de que el trigger funciona a la perfección. Para ir cerrando, me gustaría que os quedarais con esta frase, que lo resume todo a la perfección. Un test unitario tiene que ser completamente autónomo, como un ermitaño. En el momento en que necesita datos de fuera para funcionar, deja de ser un test unitario y se convierte en un test de integración, y además uno muy poco fiable, muy frágil. Y para terminar, os dejo con una pregunta para que le deis una vuelta. Crear un registro para un test está genial, pero ¿qué pasa cuando necesitamos probar con cientos de registros a la vez para un proceso masivo? ¿Cómo lo hacemos de forma eficiente? Ahí es donde entran en juego patrones como las Test Data Factories. Pero bueno, eso ya es materia para otro día. Muchas gracias por la atención y hasta la próxima.